Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 15. El abismo desencadenado. Prólogo: el dragón de las llamas contra el dragón tormenta. Para Veldora, el día no pudo haber ido mucho peor. Era un campo vacío de hierba. La ciudad, bien preparada para la invasión imperial, permaneció aislada en el laberinto, y por eso la belleza que volaba desde el cielo se destacaba tanto contra este telón de fondo. «Ah, mi hermana», murmuró Veldora a su pesar. No había fuerza en su voz. Para aquellos que sabían cómo actuaba normalmente Veldora, la vista era impensable. Es posible», tartamudeó Cheris, «que esta sea Lady Belgrind, la hermana de la que he oído rumores». De hecho, tienes razón. Ella es Belgrind del dragón de las llamas, uno de los todopoderosos dragones verdaderos, y mi hermana, sí. Todos en el centro de control, al escuchar esto, entraron en acción de inmediato. Una alarma de emergencia sonó a través del laberinto, advirtiendo a todos los que estaban al alcance del oído que ejercitaran la máxima vigilancia contra el enemigo en el exterior. ¿Qué, maestro? Rimuru ni siquiera está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ramiris ya estaba en pánico. Ella no era exactamente alguien en quien confiar en tiempos normales. En este momento, ella podía hacer poco más que gritar y seguir. En un laboratorio científico, era un recurso valioso, pero en la batalla, básicamente, no había papel para ella. Pero Ramiris era lo suficientemente inteligente como para tener algunos amigos poderosos. Las hermanas de Trainee que administraban el laberinto y las dríadas que trabajaban para ellas, todas esforzándose para asegurarse de que las cosas siguieran funcionando correctamente. Había rechazado un puesto en las 10 maravillas del calabozo, pero seguía siendo la supervisora general del laberinto. Sin embargo, una buena mitad de las maravillas, esas figuras en las que se confiaría más en este momento, estaban en medio de un sueño evolutivo. Beretta, su antiguo líder, tenía el importante trabajo de proteger a Ramiris. No parece que vaya a ser demasiado amigable con nosotros. Interceptémosla en el laberinto. Beretta mantuvo un ojo en la situación, mientras Trainee y los demás revisaban la situación en todo el laberinto. De las 10 maravillas del calabozo, solo los 4 Dragon Lords estaban actualmente despiertos y disponibles. Ghadorah también estaba consciente, pero ya había sido enviado con el coloso demoníaco para ayudar a la nación armada de Dwargon. Por lo tanto, estaban menos que preparados idealmente para Belgrind, pero si hacían un uso completo de la fortaleza perfecta e impecable que era el laberinto, incluso esta fuerza reducida debería ser suficiente para ganar algo de tiempo. Beretta así lo creía, al menos. Así que hizo la propuesta, y Veldora asintió con la cabeza. No sé por qué está aquí, pero si vino sola, realmente no merece nada más que mi risa. Con todos nosotros juntos, no tenemos nada que temer. Guajajajaja. Sonrió con seguridad, pero su expresión estaba notablemente tensa. Él estaba asustado. Hace solo un par de días, Veldora había estado en un duro combate con Belsar, su hermana mayor, y con ese incidente fresco en su mente, ahora aquí estaba Belgrind, su segunda hermana mayor. No solo eso, estaba organizando una invasión de Rimuru, la capital de la Federación Jura Tempest, sola. Esto era simplemente escandaloso en la mente de Veldora, y ahora su cabeza estaba acelerada, tratando desesperadamente de encontrar una salida a esta situación. Por eso estaba tan ansioso por aceptar la propuesta de Beretta. Pero justo entonces. Veldora, sé un buen chico y sal por mí, ¿de acuerdo? Belgrind, justo ahí arriba en la pantalla, se dirigió a él en voz alta. Incluso sus ojos, por extraño que parezca, estaban fijos en la pantalla, perforando directamente a Veldora, y su voz hizo eco directamente en su mente. ¿Señor Veldora? No te inmutes ante esto, Cheris. Esta es una trampa. Si salgo sin pensar en el mundo, seguramente será horrible para mí. Sí. Veldora no tuvo reparos en sonar tan patético. Cheris no pudo evitar encontrarlo desconcertante. Bueno, si su objetivo es mi maestro, entonces no tiene nada que ver con nosotros, ¿hm?
Ramírez, tratando de salvar su propio pellejo y haciendo un trabajo encomiable, fue inmediatamente silenciada por la mano de Beldora. Ahora, lo quisiera o no, ella era parte de esto. Así que el personal del laberinto decidió mantenerse firme, pero... ¿Oh, no vas a salir? Siempre fuiste un poco lento en la captación, ¿no? Pero está bien. En ese caso, solo te daré una amable advertencia. La imagen por sí sola no revelaba lo que decía Belgreen. Pero todos los presentes entendieron que las cosas estaban cambiando rápidamente con ella. Y Beldora, que todavía tenía su voz canalizada en su cerebro, sabía muy bien que estaba a punto de hacer algo. Pero... Está bien. El laberinto de Ramírez está hecho de un material increíble que puede desconectar dimensiones. Incluso yo tendría dificultades para atravesarlo, y mientras permanezcamos adentro, ni siquiera mi hermana podrá tocarnos. Él estaba en lo correcto. Mientras permanecieran en el laberinto, continuarían a salvo de Belgreen. Tal vez podría abrirse paso por 1 o 2 pisos, pero Ramírez podría restaurarlo más rápido de lo que podría destruirlo. Con Beldora alimentando todo, mantener a Belgreen a salvo debería ser factible. No te asustes. Contigo y yo trabajando juntos, ningún adversario puede. Beldora intentó calmar a Ramírez, pero no pudo terminar la oración. En la pantalla, había visto a Belgreen sacando una lanza carmesí pura. Maestro. Esas son malas noticias allá arriba. Ni siquiera estoy seguro de que Maestro del Laberinto pueda bloquear eso. No necesitas recordármelo, pensó Beldora. Yo sé eso. Todos, prepárense para el impacto. Nadie dudó de las palabras de Beldora, cada uno de ellos asumiendo una postura defensiva. Solo unos momentos después, una onda de choque severa sacudió el laberinto. Oh, de ninguna manera. Daño confirmado hasta el piso 50. Los niveles superiores están casi destruidos. Alfa, Beta y el resto del personal estaban produciendo una ráfaga de informes de daños. En ese momento, el mito de la supuesta seguridad del laberinto quedó prácticamente destruido. Entonces, justo cuando Beldora estaba entrando en pánico sobre qué hacer a continuación, recibió una comunicación de pensamiento de Rimuru. Hey, ¿cómo te va? Le molestaba profundamente la voz alegre. Tonto, ahora no es el momento para saludos casuales, las cosas están, bastante agitadas aquí. Mi hermana me está persiguiendo. Ella está fuera del laberinto en este momento, pero a este ritmo, va a saltar adentro. Beldora esperó una respuesta. Rimuru. Sí, seguramente Rimuru podría hacer algo al respecto. En cambio, sin embargo, llegó la respuesta preocupada. ¿Vas a estar bien? Instantáneamente hizo que Beldora se diera cuenta de la verdad. Rimuru estaba igual de tenso en este momento. Si no fuera así, estaría de regreso aquí de inmediato, y dado que no había señales de eso, sería imprudente esperar más por él. Y tal vez por eso Beldora podía sentir la falsa esperanza de antes desvanecerse. Si no podía confiar en Rimuru, no tenía más remedio que salir él mismo. Tendré que salir por ella. Eso detendría su devastación del laberinto para alcanzarme. Beldora pensó que podría lograrlo, aunque esto no estaba respaldado por ninguna evidencia. A veces era fácil olvidarlo, pero Rimuru había sido un entrenador bastante adecuado. Si hubiera sido capaz de soportar eso, pensó Beldora, seguramente Belgreen no lo derrotaría tan fácilmente. Está bien. Asumo toda la responsabilidad por las consecuencias, así que solo haz algo con Belgreen por mí. ¿Puedes manejar eso? Rimuru sonaba como si tampoco esperara que Beldora perdiera. Y si estaba asumiendo toda la responsabilidad por las consecuencias, eso significaba que no podía quejarse, sin importar cuánta destrucción se produjera a partir de esto. Tomando eso en consideración, Rimuru casi le pedía que mostrara los frutos de su entrenamiento hasta ahora. Además, este era Rimuru pidiéndolo. Lo que quisiera, lo conseguiría. ¿Ojo? Bueno, en ese caso, permíteme manejar todo por ti. Guajajajaja.
Volvió su atención hacia Belgring. La charla con Rimuru hizo maravillas por su nivel de estrés. De repente se sintió sumamente tranquilo y sereno. Tendré que salir yo mismo, dijo, sonando completamente relajado. Maestro. ¿Señor Beldora? Ramírez y Beretta lo miraron estupefactos. Beldora les dio una mirada de desprecio renovada, como si todos sus problemas hubieran quedado atrás. Guajajajaja. Yo también tengo poco interés en pelear con mi hermana, pero si usar el laberinto para ganar tiempo no funciona, no tenemos otra opción. Pero... Está bien, Cheris. La inmortalidad dentro del laberinto solo funciona porque existe en un espacio aislado. Ahora que sabemos que no funcionará contra mi hermana, la mejor manera de minimizar más daños es que vaya. Mientras Rimuru estuviera vivo y bien, Beldora era inmortal de facto. Si quería evitar más sacrificios, la única opción de Beldora era ir. Entonces déjame unirme a ti. No, quédate aquí. Te has vuelto más fuerte, pero todavía no es nada comparable a mí. Quizás Segion sea otro asunto, pero cualquier otra persona sería un obstáculo. Fue duro, pero cierto. Y Beldora ya estaba preparado para lo que estaba por venir. Había un aire galante en él ahora, nada en absoluto como el miedo patético de hace un momento. ¿Estará bien, maestro? No, no estaré bien en absoluto. Ni siquiera quiero pensar en el horrible abuso al que me sometieron mis hermanas, pero basta de eso. Yo también me he vuelto más fuerte. Encontrarme con Rimuru me ha ayudado a crecer. Yo también soy entrenador ahora y he aprendido lo inmaduro que he sido. No soy nada como lo que solía ser. Guajajajaja. Beldora forzó una risa. Se había animado tanto mentalmente que había vuelto a su tono normal. Así que no se preocupen. Solo siéntense y observen cómo entro heroicamente en la escena. Con eso, salió del laberinto por sí mismo. Ahora Beldora recordó su batalla con Belsar. No había visto a la mayor de sus dos hermanas en bastante tiempo, y ella parecía mucho más poderosa, su defensa mucho más impermeable que en el pasado. No era algo en lo que el viejo Beldora se hubiera dado cuenta. Encontrarse con Rimuru lo había ayudado a crecer más allá del reconocimiento, y nada lo simbolizaba más que haber adquirido una habilidad definitiva. Estar sellado dentro del estómago de Rimuru le dio a Beldora la oportunidad de observar a Rimuru y aprender muchas cosas. Fue allí donde se dio cuenta de que el poder solo tiene sentido cuando se usa de la manera correcta. Tenía una enorme reserva de energía mágica, la más grande entre todos los dragones verdaderos. Superó a las de sus dos hermanas y le permitió ser una de las presencias más fuertes del mundo sin esforzarse mucho. Pero eso era ingenuo, y Beldora lo sabía. Sabía que algunos lucharían por ganar hasta el final, sin importar cuán débiles fueran. Rimuru era uno de ellos, y sabía que muchos de los que se oponían a él eran de la misma manera. Hinata, Granville y el señor demonio Luminous. Confiaban en algo más que su poder, utilizando todos los trucos posibles en el libro para ganar su victoria, y él sabía que nunca debía bajar la guardia contra ellos. Ahora que entendía eso, Beldora era una criatura diferente a la anterior. Y pudo demostrarlo. Incluso durante el combate con Belsar, podía defenderse e ir al contraataque en lugar de ser golpeado como de costumbre. Para él, Belsar era una especie de enemigo natural, un oponente extremadamente desfavorable dado lo incompatible que era su fuerza con la de ella. Ella había nacido primero, los límites superiores de sus poderes eran casi un misterio para él. Es posible que tuviera un almacén de magículas más grande, pero estaban tan cerca uno del otro en casi todos los demás aspectos que no era una gran ventaja. En una batalla adecuada, no podía albergar muchas esperanzas de victoria. Él había desafiado varias veces desde que nació, pero fue golpeado terriblemente cada vez. La habilidad Mundo Eterno de Belsar era tanto una defensa férrea para ella como un arma que obstaculizaba el movimiento de Beldora. Vendavales, destrucción, corrosión, ruina. Todos los efectos potenciales fueron anulados ante este muro absoluto. Este era el tipo de hermana aterradora con la que se enfrentaba, pero para su sorpresa, Beldora descubrió que en realidad podía defenderse.
Vaya, pensó, lo estoy haciendo muy bien. Belsar, después de todo, había aprendido a controlar por completo la fuerza mágica que ella liberaba, algo que Beldora solo notó porque también podía controlar la suya. La diferencia, sin embargo, era demasiado grande para comparar. Eso fue en gran parte gracias a la naturaleza de los poderes de Belsar, permitiéndole detener la energía cinética con tanta facilidad, pero la enorme brecha entre ellos seguía siendo obvia incluso sin eso. Pero a pesar de tener ese tipo de habilidad, Belsar fue inesperadamente honesta al elogiar el crecimiento de Beldora. Sí, es toda una sorpresa. Solías actuar como un niño mimado, pero ahora también estás usando tu cerebro para pelear, ¿no es así? A este ritmo, tal vez no necesitemos destruirte después de todo. Había una o dos palabras inquietantes allí, pero el resto era inequívocamente un elogio para Beldora. Teniendo en cuenta que no sentía nada más que miedo por ella antes de eso, lo hizo muy feliz de ver. Todavía no podía vencerla, pero independientemente de eso. Entonces, ¿qué pasa con Belgrind? Bueno, Belsar y Belgrind estaban a la par en habilidad. Para Beldora, ambas eran hermanas mayores con las que tenía problemas para lidiar, y si era honesto consigo mismo, realmente no quería pelear con ninguna de ellas. Pero esa no era una opción en este momento, por lo que no tenía más remedio que dar un paso al frente. Belgrind es tan formidable como siempre. Ni siquiera yo podría desatar un ataque que llegara a través de múltiples pisos de laberinto como ese. Tal vez podría usar la fuerza bruta para torcer las capas dimensionales, lo suficiente como para destruir uno o dos pisos. Pero incluso si agotó todas sus magículas, ni siquiera él podría atravesar varios pisos con un solo golpe. La habilidad definitiva debe ser la clave. Si quiero defenderme de ella, tendré que ejercitar a Fausto, señor de la investigación, al máximo. Él estaba en lo correcto. Beldora superó a Belgrind en conteo de magículas, y esperaba que eso lo pusiera en una posición ligeramente mejor con ella que Belsar. Esa esperanza ayudó a superar el trauma de tener este encuentro en primer lugar. La clave de la victoria aquí radicaba en que también usó sus poderes. Nunca habían peleado seriamente entre sí, pero no había duda de que Belgrind era la más fuerte de los dos. Pero esa era una historia del pasado. Belsar fue difícil de vencer porque sus habilidades funcionaron particularmente bien contra Beldora, pero ese no sería el caso con Belgrind. Además, gracias a Rimuru, había adquirido la habilidad definitiva Fausto, señor de la investigación. Ese poder también funcionaba contra Belsar, y tenerlo en la mano le hizo pensar que incluso Belgrind no sería nada que temer. Ahora Beldora se sentía listo para asumir esta misión. Guajajajaja. Nadie me ha condenado a derrotar todavía, ¿verdad? Necesitaba probar el alcance de este poder de todos modos, ¿por qué no hacerlo contra mi propia hermana? Con una nueva determinación, Beldora apareció frente a Belgrind. Los hermanos se miraron en el aire, ambos en forma humana. Estaban perfectamente quietos en el cielo, lo cual era natural para ellos como dragones verdaderos. Me alegro de que fueras lo suficientemente inteligente como para entender el significado detrás de mi advertencia. ¿Así que has decidido cooperar conmigo ahora? Belgrind parecía bastante feliz de ver a Beldora. Ella no estaría por mucho tiempo. Me niego, hermana mía. No soy una herramienta para que la uses como mejor te parezca, y te agradecería mucho que dejaras de involucrarme en tus peleas entre hermanas. ¿Involucrar? Una palabra tan mala de usar. Lo que estoy diciendo es que si cooperas voluntariamente conmigo, te daría la bienvenida como un amigo cercano. Entonces podría enseñarte cómo usar tus poderes, permitiéndote correr salvajemente tanto como quieras, aunque te pediría que me dejes elegir los tiempos y lugares por ti. Guajajajaja. Mi respuesta sigue siendo no, hermana mía. Ya perfeccioné por completo el uso de mis poderes, y además, ya no disfruto de la violencia por la violencia. He crecido, ya ves. Soy un dragón adulto. Yo no sería tan descarado si fuera tú. Quizás te hemos mimado demasiado. Pero muy bien. Déjame ver, entonces, cuánto has crecido. Con ese ligero ir y venir terminado,
Belgrind estaba listo para enfrentarse. Veldora no perdió el tiempo, apuntalando su posición. Desde el principio, su hermana no esperaba reclutarlo estrictamente a través de negociaciones verbales. Ella mostraría su fuerza, y eso haría que él obedeciera. Y si eso no funcionaba, lo maltrataría lo suficiente como para que Ludora pudiera controlarlo. El hecho de que tomara la ruta de la persuasión era solo la forma en que Belgrind mostraba un poco de amabilidad. Entonces, sintiéndose levemente molesta por esta ruptura de las negociaciones, Belgrind hizo su primer empujón sin vacilar a Veldora. Quería hacer esto rápido, incapacitándolo lo suficiente como para tener tiempo de esperar antes de que apareciera Ludora. Pero su golpe con la mano derecha fue desviado ligeramente, recompensado con una patada de Veldora. Belgrind, cada vez más frustrada, la atrapó con la mano izquierda, pero... ¿qué? Esta fuerza. Esto no se siente debilitado en absoluto. Belgrind pensó que Veldora aún no se había recuperado por completo de 300 años de estar sellado. El Veldora que conocía siempre arrojaría el 100% de su poder, por lo que asumió que su frente actual y más débil era solo un efecto secundario del sello. Ese tira y afloja de hace un momento le hizo darse cuenta del error de sus caminos. Has mejorado un poco, ¿no? Ahora veo que toda tu jactancia es más que solo palabras. Mis artes asesinas al estilo Veldora son tan inquebrantables como invencibles. E incluso tú, mi hermana, te darás cuenta de lo impotente que eres ante mí, que. Belgrind no había venido aquí para escuchar a Veldora explicar con aire de suficiencia por qué era tan fuerte. En cambio, aún más molesta que antes, se lanzó a un ataque más cruel. Las llamas carmesí se juntaron alrededor de sus dos puños, así como las flexibles piernas que se extendían desde su vestido. Luego, una ráfaga de ataques llegó como una danza salvaje, lo suficientemente abrasadora como para quemar hasta la muerte cualquier cosa que la tocara. Pero Veldora pudo soportarlo. ¡Ay! Caliente, caliente, caliente. Parecía un niño y huía a toda velocidad de ella, pero no le causó daños graves. Te he dado mucha disciplina a lo largo de los años, pero parece que tu cabeza es tan inmadura como siempre lo fue. Todo eso de ser inquebrantable e invencible es nada menos que ridículo. Belgrind estaba tan furiosa como un infierno furioso, pero aún así mantuvo la calma. Ahora vio que Veldora no solo se había recuperado de su prisión, sino que era mucho más fuerte de lo que esperaba. Esto podría ser complicado. No puedo ejercer toda mi fuerza en esta forma, y tampoco puedo hacer mucho daño. Ludora nunca podrá dominarlo cuando aparezca. La razón por la que vino aquí no fue para maltratar un poco a Veldora y darle una lección. Era para dominarlo. Una vez que Ludora saliera victorioso contra Guy, planearon devolverle su libertad, pero en este momento, él podría ser un peón muy importante para ellos y querían conseguirlo. Desde el punto de vista de Belgrind, no tenía sentido mantener este juego sin sentido, y Veldora parecía estar de acuerdo. ¡Guau! Mi ropa, el precioso atuendo que me otorgó Rimuru. Ahora toda está quemada por tu culpa, hermana mía. El atuendo que tenía puesto era un regalo de Rimuru, una muestra de su gratitud. De hecho, era precioso para él, y ahora el ataque de Belgrind lo había arruinado. Con suficiente tiempo, habría sido influenciado lo suficiente por el aura de Veldora para convertirse literalmente en una parte de su cuerpo, pero esperar una gran transformación en tan solo unos días sería pedir demasiado. Veldora resultó prácticamente ileso, pero esto fue un duro golpe para su corazón. Fue completamente su culpa por presentarse con este equipo inflamable, pero aún así, se sintió justificado al descargar su frustración con su hermana. Y eso fue una suerte para Veldora, en realidad. La ira, después de todo, tiene una forma de reemplazar el miedo en tu mente, y no importa qué tan motivado estaba para esto, todavía tenía el miedo de sus hermanas arraigado en él durante muchos, muchos años. Las dos eran un símbolo de miedo en su mente, y la idea de enfrentarse a cualquiera de ellas con todas sus fuerzas normalmente parecería descabellada. Ahora, sin embargo, las cadenas se habían levantado. Hermana o no, no te ofreceré más misericordia. Prepárate para enfrentar mi ira.
Con ese grito, Beldora liberó sus poderes. En su lugar, se reveló un poderoso y majestuoso dragón, de color negro azabache. Belgrine se rió disimuladamente al verlo. Era demasiado conveniente para ella. ¿Eh? Todas esas tonterías. Realmente eres demasiado poco inteligente para tu propio bien. Parece que has olvidado algunos hechos muy importantes. No puedes derrotarme, y supongo que es hora de enseñarte eso una vez más. Belgrine también se transformó en su hermosa y ágil forma de dragón carmesí, y así comenzó la batalla Kaiju que hizo época. Fin del prólogo.